Descargo de responsabilidad. Gate of Revelation no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. 2 minutos después de empezar a caminar, Chen Xiaolian buscaba un medio de transporte, cuando un chico joven se acercó, apareciendo en el radar. El joven levantó las manos al acercarse, para indicar que no era una amenaza. Él parecía tener unos 15 a 16 años. Hola, soy Xia Xiaolei, soy un novato, por favor, dejen que me una a su gremio. Se presentó Xia Xiaolei, y de una vez pidió unirse a un gremio que no existía. Chen Xiaolian levantó la mano para que nadie hablara, porque hacía unos minutos él había recibido un mensaje del GM, con el perfil de este tipo, que no estaba allí por accidente, porque era una intervención del GM, pues era uno de esos despertados cuya habilidad única, podría serle de gran ayuda a Chen Xiaolian. Primero, llévanos a un lugar apartado, y luego explícanos mejor las cosas, como ¿quién eres, y por qué quieres unirte a nuestro grupo?, dijo Chen Xiaolian. Y Xia Xiaolei no era un tipo que ocultara nada, y parecía desesperado por conseguir ayuda, por lo que trajo un tractor, y mientras les llevaba a su granja, les contó todo sobre él y su origen. Xia Xiaolei se vio involucrado en una mazmorra por accidente, después de convertirse en un despertado. A él le tocó una mazmorra del tipo de supervivencia, pero Xia Xiaolei se desmayaba al ver sangre, y al ver que todos se mataban, corrió y se escondió desmayándose de la impresión. Luego, al despertar, él era el único con vida, y obtuvo la recompensa final de la mazmorra, que fue una habilidad de mapa que cubría 10 kilómetros, y que identificaba el uso de habilidades y también su rango, por lo que al ver la ejecución de una habilidad de rango S, corrió a pedir protección, pues antes se unió a un gremio, pero lo expulsaron cuando se enteraron de que era inútil en combate. Y Xia Xiaolei les llevó a su casa, una pequeña granja aislada, y cuando estuvieron todos reunidos en una sala, Chen Xiaolian asintió para indicarles que iba a dar explicaciones. Chen Xiaolian les contó a todos sobre los gremios, lo que era un despertado y cómo el mundo era controlado por los desarrolladores de este, omitiendo quién se lo dijo, y también la información sobre los irregulares. Pienso formar un gremio en el futuro. ¿Quieren formar parte de él?, preguntó Chen Xiaolian, que estaba sentado en un sillón, mientras Rodi, Ambi y Xia Xiaolei estaban sentados en un sofá grande. Ya estoy dentro, dijo Rodi. Yo también, se apresuró a decir Xia Xiaolei. No quiero convertirme en subordinado de nadie, dijo Ambi haciendo una mueca. Entonces nos veremos en el futuro, si el destino lo quiere, dijo Chen Xiaolian, porque él no estaba allí para obligar a nadie a unirse a su gremio. Ambi suspiró y después de despedirse, se marchó. Cuando Ambi se marchó, Chen Xiaolian sacó un suero clase B y se lo dio a Xia Xiaolei, también una armadura clase B, un escudo clase B, y una espada corta clase B. Xia Xiaolei, a partir de ahora, eres un miembro de mi gremio Némesis, dijo Chen Xiaolian, y Xia Xiaolei tomó todo y se apresuró a asentir. Ahora, antes me dijiste que tu habilidad de radar ha aumentado, lo ganaste como recompensa de la mazmorra. Entonces, ¿cuál es tu habilidad exclusiva?, preguntó Chen Xiaolian. Mi habilidad exclusiva es y regateo, me da 15% de descuento en la tienda del sistema, y puede aumentar mientras más puntos gaste, explicó Xia Xiaolei con incomodidad. Excelente, esa es una gran habilidad de apoyo a la voz Chen Xiaolian, y Xia Xiaolei parpadeó sin entender. Chen Xiaolian negó con la cabeza. Entiendo, solo buscaste unirte a pequeños gremios, dijo Chen Xiaolian. Xia Xiaolei, los grandes gremios gastan cientos de miles de puntos al año. Supongamos que gastan 1 millón, y pueden ahorrarse 150.000 puntos. ¿Crees que eso sería algo valioso?, preguntó Chen Xiaolian, y Rodi y Xia Xiaolei le miraron aturdidos, comprendiendo la importancia de tal habilidad. Xia Xiaolei, empezaremos por comprar un kit de herramientas básicas para desarrollador, de clase A, que cuesta 5.000 puntos. También necesito algunos materiales, y 3 sueros de clase A, dijo Chen Xiaolian, y empezó a decir qué materiales necesitaba. Y con una tienda a su disposición, y además, una con descuento, Chen Xiaolian comenzó a comprar todo lo que necesitaba, aunque no gastó todo en sueros de clase A, porque poder usar su habilidad tecnológica para crear ítems, era igual de importante. Chen Xiaolian solo compró 3 sueros de clase A, para llevar su atributo de resistencia, a la clase A.
El atributo de resistencia era la base de su alcance energético, y al subirlo a la clase A, su habilidad de clase S, que dependía en exclusiva de este atributo, también subió a clase A, y su alcance, que superaba una gran clase completa, cambió a clase S. Por desgracia, los materiales de clase S no se vendían en la tienda de intercambios del sistema, por lo que Chen Xiaolian no podía crear nada de este nivel, y para ello, también necesitaría herramientas de clase S. Aún así, como él podía elevar la clase de cualquier cosa que construyera, si construía algo de clase A, esto sería de clase A+, al ser completado por él. Chen Xiaolian no perdió tiempo, y al obtener los materiales y herramientas, él empezó a trabajar y en la tarde, ya tenía algunas cosas. En primer lugar, 3 relojes de almacenamiento de clase A+, que tenían el doble de espacio que el reloj de almacenamiento de Newton. Como Chen Xiaolian ya tenía este reloj en sus manos, hacer sus propias versiones mejoradas era fácil para él. Además, en la tienda del sistema, los relojes de almacenamiento de clase A costaban 2000 puntos, pero al fabricarlos, y teniendo en cuenta el coste de los materiales, a Chen Xiaolian solo le costaron 400 puntos cada uno, y se debía tomar en cuenta que los que él fabricó eran de clase A más con el doble de espacio, lo que los hacía un artículo que no estaba en la tienda del sistema y que de seguro era mucho más caro. Lo segundo que construyó Chen Xiaolian eran armas. Él hizo armas especiales para él cuyos materiales salieron en 1000 puntos para cada arma. Los materiales básicos para un arma común de clase A básica, que en la tienda valía 1000 puntos, a él le salieron en 100 puntos. La razón de que gastara 1000 puntos en total, fue que Chen Xiaolian agregó materiales que le darían efectos a sus armas, y estos materiales eran caros. Por lo que creando 4 armas para él, gastó 4000 puntos. Los que Chen Xiaolian hizo, fueron 2 espadas, que eran sables katanas, y 2 pistolas electromagnéticas. Las espadas, tenían daño elemental, de 15% de daño de fuego, 15% de daño eléctrico y un 15% de probabilidad de parálisis en la misma clase y en clases inferiores, este porcentaje aumentaba en 15% por cada clase inferior, lo que significaba, que en 3 golpes, él podría paralizar a un oponente de clase A, y si era de clase B, la probabilidad aumentaba al 75% de causar parálisis. Chen Xiaolian le colocó los mismos atributos a sus pistolas electromagnéticas, que eran calibre 12,63 milímetros, lo que significaba que prácticamente eran armas antiblindaje. El consumo de energía de estas pistolas era brutal, y su precisión era horrible, pero Chen Xiaolian tenía una habilidad divina, que le ahorraba el 90% de ese consumo de energía, también tenía la puntería de una máquina, por lo que en sus manos, estas armas eran normales. Como defensa, Chen Xiaolian creó 4 armaduras de clase A+, pero los materiales que usó, no fueron comprados en la tienda del sistema, sino que fueron reciclados de las armaduras que ya había robado, por lo que le salieron gratis. Chen Xiaolian le dio una a Xia Xiaolei, una a Rodi, otra para él, y una la guardó para Shou Shou. A Rodi y a Xia Xiaolei, les dio armas simples, que a pesar de ser clase A+, sus materiales solo le costaron 100 puntos para cada arma. Así, entregándoles 2 pistolas 9 milímetros de clase A+, y 2 espadas, solo gastó 400 puntos en cada uno, por lo que su gasto total hasta ahora, era de 15.800 puntos, pero con el descuento del 15% de Xia Xiaolei, a él le quedaban más de 5.000 puntos, que usó para comprar otros 3 sueros de clase A, que eran 6.000 puntos, pero con el descuento del 15% fueron 5.100 puntos y a Chen Xiaolian aún le quedó para comprar 2 dispositivos de cambio de apariencia, que necesitaría para ocultar su identidad y la de Shou Shou, que ya estaba seleccionada para esta mazmorra. Chen Xiaolian le entregó los 3 sueros de clase A Rodi. Rodi, tu habilidad tecnológica, está ligada a tu atributo de resistencia porque se basa en la energía, es así para las clases que dependen de estas estadísticas, también para los jugadores de clase mágica es así. Si tomas estos sueros tu habilidad tecnológica, alcanzará la clase A, explicó Chen Xiaolian, pero Rodi no recibió los sueros. Xiaolian, debes tomar esto para ti, es más importante elevar la fuerza de uno de nosotros primero, y estos puntos, también los has obtenido en solitario, ya nos has proporcionado suficientes recursos con las curas, antídotos y equipos, dijo Rodi, negándose a recibir los sueros. Chen Xiaolian puso los ojos en blanco. Rodi, el que tiene golpes de sentimentalismo eres tú, yo actúo solo después de pensar bien las cosas, dijo Chen Xiaolian, sacando la armadura tecnológica, que antes perteneció a Newton de su nuevo reloj de almacenamiento.
Rodi y Xia Xiaolei miraron la armadura tecnológica con expresiones conmocionadas. Esta es una armadura tecnológica que he mejorado a la clase A+, y la he adaptado para tu uso. Si quieres usarla de forma más o menos eficiente, debes elevar tu habilidad de clase, porque si no lo haces, no podrás usar esta armadura por más de 5 minutos, siendo una clase B, advirtió Chen Xiaolian. Rodi saltó y le quitó los 3 sueros de las manos a Chen Xiaolian, luego se tragó los 3 a la vez, y tomó la armadura para salir corriendo de la casa. Chen Xiaolian puso los ojos en blanco, mientras Xia Xiaolei parpadeaba. Chen Xiaolian le había dado la armadura a Rodi, porque en la mazmorra que venía, la tecnología estaría restringida y no podría usarla. Por eso le convenía adaptarla para Rodi, y que él la usara para crear un perímetro seguro para cuando salieran de la mazmorra. Xia Xiaolei, practica con las armas que te he dado, no te preocupes, planeo contratar a alguien luego para practicar habilidades de combate y habilidades con armas de fuego, lo que debes hacer, es aprender a usar esas armas, sin cortarte o dispararte a ti mismo, lo demás lo aprenderás luego, explicó Chen Xiaolian, y Xia Xiaolei asintió, marchándose para comenzar su práctica. Y al caer la noche, Chen Xiaolian cenaba junto a Rodi, que aún llevaba la armadura tecnológica puesta, y a Xia Xiaolei, cuando un aviso del sistema llegó, para notificarle que había sido seleccionado para una mazmorra de instancia, de clase B, y tipo mágico, donde estarían restringidas las habilidades tecnológicas y la tecnología. La mazmorra comenzaría en 48 horas y tendría lugar en el mausoleo del primer emperador. Si Chen Xiaolian no se presentaba en el lugar, él sería exterminado. Chen Xiaolian sonrió, porque esto significaba que el GM pudo incluirlo en la lista de convocados, y como esta mazmorra era especial, las cosas que él podría obtener para facilitar su camino, eran muchas. Él también podría cuidar de Shou, que fue agregada por el sistema de selección. ¿Qué sucede?, preguntó Rodi, notando su expresión. Una mazmorra me ha seleccionado, pero nuestro patrocinador ya me había advertido de ello. Esto es una gran oportunidad para nosotros, dijo Chen Xiaolian, pensando en ese jugador VIP que era muy rico, y que buscaba de forma desesperada algunos ítems que eran en extremo raros, y la única forma de dar con ellos de forma eficiente, era teniendo la ayuda de un dios omnisciente, como el GM. Te he dado la armadura, porque junto al gato de 4 ojos que te di antes, puede asegurar un perímetro para mí y Shou, una vez salgamos de la mazmorra, explicó Chen Xiaolian. Rodi asintió con seriedad. Si ella también ha sido seleccionada, necesitamos ponernos en contacto con Qiao Qiao, y explicarle la situación, dijo Rodi. Chen Xiaolian hizo una mueca en su mente, él prefería hablar solo con Shou, pues no le debía nada a su hermana, pero si hacía eso, podían acusarle de secuestro. Y un día después, Chen Xiaolian, Rodi y Xia Xiaolei estaban en un hotel, en la ciudad donde sería la mazmorra, y que era el lugar donde estaba la tumba del primer emperador de China, un lugar turístico, por lo que además de los invitados a la mazmorra, había turistas por todos lados y eso hacía que también hubiera buenos hoteles. Chen Xiaolian se tomó su tiempo para estudiar los alrededores, y ver a las personas de interés de las cuales le advirtió el GM, mientras Xia Xiaolei y Rodi contactaban con Qiao Qiao y Shou, que también estaban en ese hotel como turistas, que era la excusa del sistema para traerlas allí. Y Chen Xiaolian sacudió la cabeza, mientras observaba la noche caer. Él había imaginado una y otra vez cómo sería un encuentro con Qiao Qiao, y esto solo podía terminar en un desastre, porque ambos eran personas muy arrogantes. Como era así, Chen Xiaolian decidió dejar a Qiao Qiao de lado. Y cuando Chen Xiaolian terminó de hacer arreglos para la mazmorra del día siguiente, eran las 10 de la noche, y Chen Xiaolian dejó su habitación para ir a otra habitación VIP, donde se quedaban una mujer joven y una niña que estaban de vacaciones en el lugar, y usó sus habilidades de infiltración, para entrar y colarse en la habitación de la niña. Cuando Chen Xiaolian entró a la habitación de la niña y encendió la luz de la lámpara, Shou lo miraba con ojos fríos, sentada sobre su cama. Opa, al fin apareces. La hermana Qiao ha estado a punto de llevar a la cosa débil con el psiquiatra, cuando ésta le dijo que tenía el aviso de una mazmorra, y que la exterminarían si no acudía, dijo Shou acercándose a él, y sentándose a su lado. Chen Xiaolian se quedó un poco sorprendido por su actitud, porque estaba claro que esta era la personalidad de Shou que él conoció en la mazmorra del rey Salomón, y esta personalidad sí sabía que ella misma tenía otra personalidad.
Al parecer la niña tímida simplemente no podía tolerar todo el estrés que le causaba el aviso de la mazmorra, y como antes, esta personalidad despiadada, tomó el control. Chen Xiaolian se sentó al borde de la cama. Tranquila, ya estoy aquí, pero ya no podrás quedarte con tu hermana, al menos por los días siguientes, supongo que no más de una semana, dijo Chen Xiaolian. Shoo hizo una mueca, luego agachó la cabeza y movió sus piernas, parecía que era su costumbre cuando se sentía intranquila. Opa, ¿por qué tanto tiempo? Preguntó Shoo. Presiento que pasarán más cosas, pero si deseas volver después de la mazmorra, también es posible, dijo Chen Xiaolian. Shoo no respondió y siguió moviendo las piernas por un minuto sin decir nada. Opa, no podré mantener el control por tanto tiempo, esa cosa débil querrá salir, dijo Shoo. ¿Puedes soportarla? Preguntó Shoo. ¿Crees que ella llore mucho al verme? Preguntó Chen Xiaolian. Opa, la cosa débil es muy obediente, si le dices que se calle no hablará, aseguró Shoo. No haré eso, dijo Chen Xiaolian acariciando la cabeza de Shoo. Si no lo haces, ella ya no va a asustarse, y entonces no habrá necesidad de que yo hable con Opa, dijo Shoo sin mirarlo. Chen Xiaolian suspiró, esta niña de verdad tenía serios problemas consigo misma. Shoo, no me molesta como seas. Ya seas esta Shoo, o la otra Shoo, para mí siempre serás una única Shoo. Entonces, ¿no crees que sea malo que sea yo la que esté presente y no la cosa débil? Preguntó Shoo. ¿Por qué sería malo? Preguntó Chen Xiaolian. Porque puedo hacer cosas malas. A la hermana Kiao solo le gusta jugar con la cosa débil, y me pone a dormir cuando yo quiero jugar con ella, dijo Shoo haciendo un puchero. ¿Qué cosas malas has hecho? Preguntó Chen Xiaolian. Cuando me enviaron por primera vez a la escuela, un niño encerró a la cosa débil en un armario por 1 hora. La cosa débil se desesperó y yo salí. Luego esperé a que el niño se quedara dormido, busqué unas tijeras y lo pinché 2 veces en una pierna, luego le puse las tijeras en el cuello, y le dije que si volvía a molestarme, se lo cortaría. Luego de eso me expulsaron de la escuela y recibí clases en casa. Un día, mientras la cosa débil jugaba en el parque, la hermana Kiao salió a comprar helado, y un tipo malo, secuestró y ató a la cosa débil. Yo salí, y aunque me hice daño, liberé mis manos. Luego tomé mi gancho para el pelo, y esperé a que la persona mala se acercara, y me erguí para apuñalar sus ojos con el gancho para el pelo. Así la policía pudo localizarme y me llevaron con la hermana Kiao que me puso a dormir, concluyó Shoo. Chen Xiaolian acarició su cabeza. Eres una niña muy valiente, alabó Chen Xiaolian. Aunque actuaste mal con el mocoso, dijo, y Shoo lo miró. Shoo, este niño, cuando te encerró en el armario, ¿alguien más lo vio? Preguntó. Shoo negó con la cabeza y Chen Xiaolian asintió. Entonces, ¿por qué tú dejaste que te vieran cuando pretendías poner las cosas en orden? Shoo, si queremos justicia contra aquellos que actúan en las sombras, entonces también nosotros debemos actuar en las sombras. Debiste esperar a que fuera al baño, tomarle de los genitales y apretarle hasta que no pueda gritar y caiga desmayado. Luego fingir que nada ha pasado, y si sigue molestándote, volver y hacerle algo más grave esta vez. En cuanto a ese hombre que te secuestró, eres una heroína, y tu hermana debió felicitarte, porque gracias a ti, muchos otros niños se han librado de un destino cruel. Entonces, ¿qué hay de malo en ti? Preguntó Chen Xiaolian y Shoo lo miró a los ojos. Sí, yo sí soy una mala persona. Justo hace un día, dejé que secuestraran a un tipo y ni siquiera me importó. No tengo un sentimiento de venganza, solo la indiferencia. Mi justicia y moral, dependen de mi lado racional, no de mis sentimientos. Mataré sin dudar para salvar mi propia vida, y luego, quizás ni siquiera sienta remordimientos por ello. Este es el mal real, Shoo. Vivir como una máquina, sin que nada importe. Es la parte de mí que quiero dejar atrás. Ahora solo tengo mi voluntad para ello, por lo que es difícil, pero esta es una promesa que me he hecho a mí mismo. En cuanto a ti, nunca, jamás, te prives a ti misma de sentir. Si estás molesta, dilo. Si estás enojada, dilo. Si tu hermana te hace sentir triste con su rechazo, házselo saber. Haz preguntas, y exige respuestas. Si ella no puede convencerte de lo contrario, si tu corazón te dice que has hecho lo correcto, entonces escúchalo.
No abandones tus sentimientos, son ellos los que nos hacen humanos, el mal es la indiferencia, dijo Chen Xiaolian respirando hondo, porque esto era algo de lo que él en verdad no quería hablar. Para Shou Shou, Oppa es una buena persona, dijo Shou Shou y se recostó de él. Gracias. Dijo Chen Xiaolian y acarició la cabeza. Pero debes evaluar las cosas desde un punto de vista racional, aunque no te niegues a sentir, tampoco debes perder el equilibrio y dejar de pensar, o te convertirás en una persona muy molesta, dijo Chen Xiaolian mirando las almohadas de conejitos que antes usaba Shou Shou. Ella en verdad era muy distinta de veces. No son mis almohadas, son de esa cosa débil, dijo Shou Shou siguiendo su mirada. Chen Xiaolian miró el pijama de conejitos, mientras Shou Shou lo miraba amenazadora, advirtiéndole que sus palabras podrían costarle caras. A mí me parece que te quedan muy lindas, dijo Chen Xiaolian con sinceridad, mirando a los ojos fríos e inmisericordes de Shou Shou. Tú también me pareces una niña muy linda, agregó. Shou Shou lo miró por unos segundos, luego bajó la cabeza, y jugó moviendo sus piernas. Shou Shou no era un adulto. Ella era una psicópata, pero seguía siendo una niña, no era inmune a los halagos. Chen Xiaolian no le dijo que la razón de que él la considerara linda, aunque lo mirara con expresión asesina, era que ella le recordaba a él. Chen Xiaolian no tenía problemas en sentir amor, miedo o empatía por sí mismo, el problema surgía cuando él tenía que sentir algo por los demás. Pero esa barrera no estaba allí cuando se trataba de esta niña psicópata, porque a él le era fácil identificarse con ella, incluso llegaba al extremo de encontrarla linda, cuando los otros niños le causaban una molestia creciente. Chen Xiaolian pensó que no era el momento de volverse sentimental, y sacó un suero de clase B. Shou Shou, ¿ya has usado los puntos de atributos que regalan? Preguntó Chen Xiaolian y Shou Shou asintió, por lo que Chen Xiaolian hizo una mueca en su mente, pues eso era un gran desperdicio, pero no lo dijo, porque no quería desanimar a la niña. Shou Shou, esto es un suero de clase B, elevará todos tus atributos a la clase B, explicó Chen Xiaolian, y Shou Shou miró el suero, lo olió y luego lo tomó. Chen Xiaolian sacó la armadura de clase A más que hizo para ella. Shou Shou, esta es una armadura de clase A más, es resistente y fuerte, explicó Chen Xiaolian. También te he traído esto, agregó sacando la varita de hierro de Amon. Shou Shou parpadeó y evaluó todo usando el sistema, luego las cosas desaparecieron en sus manos, lo que indicaba que ella las guardó en su inventario personal. Gracias, Oppa, dijo Shou Shou con una sonrisa babosa, falsa y llena de codicia. Chen Xiaolian negó con la cabeza, pero se descubrió sonriendo y sintiéndose divertido. Chen Xiaolian puso los ojos en blanco para indicarle a Shou Shou que sus tonterías no le engañaban, pero sacó 5 curas de clase alta, 10 de clase media, 20 de clase baja, 2 antídotos de clase alta, 5 de clase media y 5 de clase baja. Shou Shou guardó todo y apenas dio las gracias. Shou Shou, tengo algo más que te sería muy útil, y Chen Xiaolian le entregó el alma de un gato de 4 ojos y le explicó cómo mejorarlo a clase A más, entregándole también 23 almas de mascotas de clase B de tipo felino. Y Shou Shou tardó 1 minuto en entender todo, luego empezó el proceso de mejora, y 5 minutos después, ya tenía a su propio gato de 4 ojos, mejorado a clase A más en todos sus atributos. Shou Shou, solo debes usar estas cosas en una emergencia, advirtió Chen Xiaolian con seriedad. Siopa, dijo Shou Shou, e hizo desaparecer al gato de 4 ojos, como si temiera que él se lo quitara de vuelta, luego le ofreció otra falsa sonrisa babosa, que hizo reír a Chen Xiaolian. Shou Shou también se rió, indicando que lo hacía a propósito. Shou Shou, la situación en la que estamos es algo peligrosa, pero tú no tienes de qué preocuparte, yo marcharé al frente de ambos, y te serviré de escudo. Recuerda que lo he prometido antes, y Chen Xiaolian sacudió la cabeza. No importa, yo voy delante encargándome de los bichos más grandes y feos, y tú puedes caminar con tranquilidad detrás rostizando a los pequeños, propuso Chen Xiaolian. Shou Shou pensó. Shou Shou le tendió la mano, y Chen Xiaolian se la estrelló. Luego Shou Shou bajó la cabeza y movió las piernas. Oppa, ¿cómo entraste a mi cuarto? ¿Dónde está mi hermana? Preguntó Shou Shou, y Chen Xiaolian la miró mientras parpadeaba. ¿Cómo demonios es que haces esa pregunta ahora? Debió ser lo primero que preguntaras. Reprendió Chen Xiaolian en su mente, pero si fuera él también establecería su propia seguridad primero. Tranquila, me he infiltrado sin que nadie me mirara, este Oppa es muy inteligente y no ha dejado rastro alguno.
Tu hermana no se enterará de mi visita, soy un profesional en estas cosas, explicó Chen Xiaolian para tranquilizarla. ¿Eres un profesional infiltrándote en el cuarto de niñas sin que sus hermanas se enteren? Preguntó Shou Shou con tono de curiosidad. Chen Xiaolian hizo una mueca. Opa, debes tener cuidado, si mi hermana te encuentra aquí de seguro te mata, advirtió Shou Shou. Tu hermana es una alborotadora, y solo los mandados se dejan dar palizas. Ella no es una amenaza para mí porque no se enterará de que estuve aquí, dijo Chen Xiaolian con seguridad. Y en la mañana, apenas amaneció, Chen Xiaolian llamó a Rodi a su habitación, esperándole en el balcón y mirando la ciudad turística. ¿Ha sucedido algo grave? Preguntó Rodi con preocupación. Chen Xiaolian lo miró, pero este idiota era su mejor amigo, y era normal que captara su estado melancólico. ¿Qué ha pasado? Preguntó Rodi con tono serio. Estaba planeando secuestrar a Shou Shou, porque realmente no quiero relacionarme con Qiao Qiao, ella es una persona realmente molesta a mis ojos, dijo Chen Xiaolian. Xiaolian. Exclamó Rodi, agarrándolo del brazo con expresión alarmada. He pensado en usar un cambiacaras y comprar una identificación falsa, aunque no es algo seguro, la policía no buscaría a una niña de rasgos occidentales, explicó Chen Xiaolian. Xiaolian, estás loco. Qiao Qiao y no es su hermana, interrumpió Chen Xiaolian con calma. Rodi parpadeó. ¿Qué? Exclamó Rodi en un susurro. El padre de Qiao Qiao, Qiao Yifeng, es uno de los líderes de un gran gremio de despertados. El padre de Shou Shou trabajaba para él, pero cometió traición, y Qiao Yifeng mandó a asesinar a Shou Shou y a sus padres, pero ella sobrevivió, y no se atrevió a matarla con sus propias manos, por lo que decidió adoptarla, explicó Chen Xiaolian. Shou Shou presenció esto, y para salvar su vida, ella mató a los hombres de Qiao Yifeng. Shou Shou vio a sus padres asesinados por despertados, créeme, no fue una escena bonita. Ella creó una doble personalidad para enfrentar estos hechos, aún así no pudo hacerlo, y decidió olvidarlo, explicó. Rodi soltó el brazo de Chen Xiaolian, y tragó saliva. Él no parecía saber qué decir. Dios. Exclamó Rodi después de varios segundos, y él también observó la ciudad. ¿Qiao Qiao? Preguntó Rodi. Ella no lo sabe, dijo Chen Xiaolian. Ni siquiera sabe que su padre es uno de los líderes de un gran gremio de despertados. Como te dije antes, ella vive en la ignorancia, explicó. Xiaolian, ella no te agrada, pero no es porque sea ignorante o alocada, es por la situación de Shou Shou, dijo Rodi haciendo una mueca. Chen Xiaolian reflexionó. Él recordó su propia vida y Chen Xiaolian apretó los dientes. Es complicado, dijo Chen Xiaolian con sinceridad. Rodi, alguien diría que sería justo que Shou Shou cobrará venganza. He pensado que si la separo de Qiao Qiao, ella podrá estar en paz consigo misma, y tendrá las fuerzas para enfrentar su pasado, entonces, sea cual sea la decisión que tome, ella podrá seguir adelante, y Chen Xiaolian negó con la cabeza, y respiró hondo para mirar la ciudad por un minuto. La verdad, es que ese es mi propio deseo egoísta. Estoy viendo a Shou Shou como si fuera yo mismo, y esto es lo que mi mente retorcida querría, pero lo que Shou Shou querría, solo ella puede decidirlo. Rodi, no soy una buena persona, pero, he decidido serlo, y como es así, no actuaré por la fuerza. Shou Shou no está en peligro, y si ella quiere actuar, entonces yo estoy para darle esa oportunidad, pero obligarla a ello o manipularla para que se vea obligada a hacerlo, ese solo sería mi deseo de venganza y satisfacción personal. ¿Sabes? Ya he visto mucho de eso antes. Esas personas realmente me dan el mayor asco en este mundo, y es algo en lo que he estado a punto de convertirme. Entonces no quiero eso. Por eso, necesito que vayas con Qiao Qiao, y le expliques todo sobre nosotros, y cómo puede convertirse en una irregularidad. Que tiene que obedecer mis órdenes si se queda y aun si elige irse, tiene prohibido hablar de nuestra existencia, dijo Chen Xiaolian sacando una esfera de metal, y dándosela a Rodi. Rodi hizo una mueca, pero después de varios segundos, tomó la esfera de metal. Xiaolian, no entiendo qué te ha pasado, pero como has dicho, esta es tu decisión, dijo Rodi con un suspiro, y se dio media vuelta para retirarse. Y una hora después, Rodi volvió con Qiao Qiao y una Shou Shou de ojos fríos. Opa, no estoy de acuerdo en involucrar a la hermana Qiao, el plan de irme por unos días era mejor, ahora la hermana Qiao también está en peligro, reprendió Shou Shou apenas entró. Shou Shou, esa no es nuestra decisión, dijo Chen Xiaolian negando con la cabeza.
¿Irse por unos días? Preguntó Qiao Qiao, pero Chen Xiaolian la ignoró y sacó un suero de clase B, una lanza de clase B, y una armadura de clase B. Él no había planeado que Qiao Qiao se uniera al grupo y no le había hecho armadura o armas. Usa esto, dijo Chen Xiaolian, y también le entregó el reloj de almacenamiento de Newton. Es un espacio de almacenamiento, puedes colocar artículos de supervivencia allí, y tiene mucho más espacio que tu inventario. Tampoco se puede robar de allí, y hay suficiente espacio para meter varios aviones, explicó Chen Xiaolian, y se fue a su habitación. Y antes de entrar a la mazmorra de instancia, Chen Xiaolian le dio a Qiao Qiao el alma de la viuda negra, porque no confiaba en ella, y no le confiaría un gato de 4 ojos. Para sorpresa de Chen Xiaolian, la araña viuda negra era más útil de lo que parecía, y podía crear una seda de araña que a él le pareció muy buena para hacer una soga de clase A. Y medio día después, Chen Xiaolian y Shou Shou estaban en un pequeño bosque, en los alrededores de una cascada, donde se abriría una puerta a la mazmorra, en la zona del mausoleo del primer emperador. Chen Xiaolian y Shou Shou se veían como un joven y una niña rubios y de rasgos occidentales, porque ambos llevaban artefactos mágicos de la tienda, que servían para ocultar su identidad. En esta mazmorra, Chen Xiaolian estaba allí para arruinar los negocios de una irregularidad, y él no quería que luego vinieran a exigirle cuentas, por lo que se aseguraba de no dejar rastros con los que pudieran seguirle. Chen Xiaolian, que como siempre, llevaba al gato de 4 ojos sobre su cabeza, cargaba a Shou Shou que lo miraba con frialdad, porque no quería ser tratada como una niña. Rodi, Qiao Qiao y Xia Xiaolei vigilaban desde lejos, en caso de que necesitaran refuerzos. Más allá de Chen Xiaolian y Shou Shou, los despertados sin gremio se mataban unos a otros, por objetos de clase B, la mayoría de ellos no fueron invitados a esta mazmorra, y solo estaban allí para matar gente. Chen Xiaolian evitó que Shou Shou mirara las peleas, que incluso para él, que había visto parte del submundo, era algo grotesco. En este mundo, los despertados eran personas que sabían la verdad de este mundo. Ellos sabían que eran meros esclavos, y que sin importar lo que hicieran, estaban en manos del sistema. Aún así, se mataban unos a otros, sin que nadie hiciera nada para evitarlo. Pocos de ellos se preocupaban por su situación de esclavitud, pocos de ellos aspiraban a un futuro, solo vivían el momento, y si buscaban poder, no era porque anhelaran libertad, era solo un juego macabro de egoísmo y locura, justo lo que los desarrolladores debían querer de ellos, lo que significaba que la mayoría de despertados de este mundo, eran esclavos obedientes, y cumplían con su rol dentro del sistema a la perfección. Chen Xiaolian no buscaría ayuda entre estos tipos, él necesitaba algo mejor que simples esclavos. En cuanto a los jugadores, ellos trabajaban para los desarrolladores, y venían de otro mundo, pero no tenían mayor libertad que los despertados, siendo seleccionados por los desarrolladores, y salvo pocas excepciones, obligados a participar en este juego macabro y sin propósito, y en realidad debían tener un propósito, pero solo debía beneficiar a los desarrolladores, que eran los titiriteros de ambos mundos. Y media hora antes de que abriera la mazmorra, un hombre salió de la linde del bosque, y se plantó frente a una de las entradas. Soy Qin Yun, líder del gremio Meteor Rock, declaró el hombre de mediana edad. Chen Xiaolian sonrió en su mente, porque este anciano era un bonus en esta misión, porque era uno de esos jugadores que tenían objetos que podían serle de ayuda, y el GM se encargó de darle toda la información pertinente sobre él. Qiu Yun era el líder del gremio Meteor Rock, un jugador con un atributo en la clase A, pero era el de resistencia, porque era una clase mágica. Él llevaba un reloj de almacenamiento y un artefacto de clase S que le sería útil a Chen Xiaolian, para reforzar su ejército de mascotas. Qiu Yun tenía el talismán de invocación de Bai Qi, y si Chen Xiaolian iba y lo desaparecía del mapa, obtendría todas estas cosas, pero eso implicaba un asesinato. Qiu Yun no era trigo limpio, porque hacía unos días, en su última mazmorra él y su segundo Armando, mataron al resto de sus compañeros del gremio. Él no era diferente al resto de los despertados, en este juego, y Chen Xiaolian no tenía razones para matarlo, porque no se había metido con él, por lo que aún trataría de conseguir las cosas que tenía de forma pacífica, más sabiendo que si se enfrentaba a él ahora, él tendría que enfrentar una dura pelea, porque Qiu Yun no era ningún novato, y no jugaría limpio, él usaría todo lo que tuviera en contra de Chen Xiaolian, si se enfrentaran.
Por eso, Chen Xiaolian esperaría a que se presentara alguna oportunidad en la mazmorra, y si algo le pasaba a Qiuyun, que estaba solo, porque él y su segundo se habían peleado y también lo había matado, el GM, se encargaría de guiarlo hasta los objetos que poseía, para que Chen Xiaolian los pudiera reclamar sin problemas. Estas eran las ventajas de estar trabajando en colaboración con el dios de este mundo, que aunque estuviera apresado por cadenas, seguía siendo un dios. En cuanto al propio Chen Xiaolian, él no estaba solo, porque Shou Shou no era ninguna niña indefensa. Esta niña, a diferencia del idiota de Rodi, sí supo elegir su habilidad especial, y era la habilidad de Fuego Fénix, que por su nombre, ya se podía intuir que era una habilidad clase S. También era una habilidad elemental de fuego, que le daba ventaja sobre todas las criaturas oscuras, justo el tipo de enemigos que podían enfrentar en una mazmorra de clase mágica. La habilidad de Shou Shou era una habilidad definitiva que solo podía usarse una vez, consumiendo toda su energía, pero como esto seguía siendo un juego, a pesar de que era un juego macabro, las trampas existían, y con la varita de hierro de Amon, Shou Shou podía lanzar su habilidad definitiva, aumentando su poder y ahorrando el 80% de su energía, lo que significaba que ella podía lanzar esta habilidad al menos 5 veces en una sola pelea, sin consumir ninguna cura para recuperar energía, lo que no era instantáneo, y llevaría tiempo. Por otro lado, una habilidad definitiva, era una habilidad definitiva, y su nombre no era un juego. Si Shou Shou lanzaba su habilidad, usando la varita de hierro de Amon para aumentar su poder, y considerando que las habilidades de clase S superaban una gran clase en poder, todo enemigo por debajo de la clase S, debería ser barrido de los alrededores, por lo que era una habilidad que solo sería necesario lanzar una vez por sala. Chen Xiaolian supuso que si Shou Shou hubiese tenido este poder en la mazmorra del rey Salomón, en la segunda y en la tercera sala, solo habría tenido que usarla una vez para borrar a todos los enemigos. Por esto, Chen Xiaolian no estaba en lo absoluto indefenso, y ellos también tenían a 16 gatos de 4 ojos, de clase A+, lo que significaba, que en esta mazmorra, no debería haber nadie que pudiera ser una amenaza para ellos. Y cuando la mazmorra se abrió, la misión de este fue establecida. La misión principal, era evitar la resurrección del primer emperador. Si el primer emperador resucitaba, todos perderían. Si alguien evitaba que el emperador reviviese, todos ganarían. En general, era una mazmorra simple, donde nadie sería castigado por fallar, pero entre jugadores y despertados corría la sangre cada vez que se veían, y algo como cumplir los objetivos de la misión era secundario. Si Chen Xiaolian quería evitar un baño de sangre y mayores dificultades, él tendría que darse prisa y concluir esta mazmorra lo más rápido posible. Entraremos ahora, no podemos perder tiempo. Qiao Qiao, Xia Xiaolei, Rodi, aguarden nuestra salida y tengan los vehículos de escape preparados, no quiero tener que manchar mis manos con la sangre de estos carroñeros, dijo Chen Xiaolian y avanzó hacia una puerta que estaba enfrente de él, junto a Shou Shou, porque nadie se había acercado a disputarles el lugar. Los despertados se acercaban, miraban los relojes de almacenamiento y se marchaban, porque esos eran equipos demasiado valiosos para que los tuvieran dos novatos indefensos, por lo que ellos dos eran presas que se veían muy peligrosas. Y al entrar a la mazmorra, Chen Xiaolian y Shou Shou estaban en una cueva oscura, por lo que Chen Xiaolian sacó una antorcha de su reloj de almacenamiento, la roció con aceite, y la encendió, iluminando el lugar. La cueva era un túnel inmenso, que tenía un río de aguas turbias corriendo a lo largo de él y perdiéndose en la oscuridad. Enfrente de ellos, estaba un bote de madera resistente con remos, porque en la distancia el río ocupaba casi toda la tierra. Chen Xiaolian se acercó al bote, y después de revisarlo, subió y tomó los remos. Era evidente que lo que se esperaba de ellos era que tomaran el bote. Shou Shou subió detrás de Chen Xiaolian. Shou Shou, saca tu varita, y mantente atenta a mis órdenes, pueden surgir complicaciones, dijo Chen Xiaolian, que no creía que este fuera a ser un viaje de paseo por el río. Shou Shou asintió mientras sacaba la varita de hierro de Amon. Yo me encargaré de los pequeños bichos, y Yopa se encargará de los monstruos, dijo Shou Shou, y Chen Xiaolian asintió. Y apenas 2 minutos de empezar a remar, Chen Xiaolian vio que en la escasa franja de tierra de lado en lado del río, había pequeños montones interminables de lo que el sistema identificaba como Wyrm Zombie, y parecían serpientes cornudas, que despedían el mismo olor que los demonios de la mazmorra del rey Salomón, y la misma sensación ominosa, por lo que debían de ser monstruos parecidos.
Parecen estar dormidos, seguiré remando, siempre que no hagamos un escándalo no creo que despierten, susurró Chench y Aolian, y Soo, cuyos ojos brillaban en rojo, asintió en acuerdo. Chench y Aolian no quería provocar a estos bichos, porque en primer lugar, parecían ser miles de ellos, en segundo lugar, estaban en medio de un río, y en tercer lugar, estos bichos daban la impresión de ser venenosos, y eso era un peligro doble, por lo que si podían pasar en modo sigilo era mucho mejor que arriesgarse a provocarlos. Y solo 10 minutos después, Chench y Aolian dejó de remar, porque al frente, a unos 100 metros, había una pequeña montaña de Wyrm que casi llegaban al techo, y a su alrededor, un Wyrm con cuernos, de unos 50 metros, cuya cabeza era del tamaño de su bote. Chench y Aolian supuso que la parte final de esta sala de mazmorra estaba cerca, pero también supuso que esta cosa sin duda se despertaría cuando ellos pasaran a su lado, porque debía ser una bestia de clase A, y si seguían adelante, podrían escapar, pero por los pelos. A Chench y Aolian no le gustaba apostar a la suerte. Opa se encargará del bicho grande, pero necesito que prendas fuego a todo este lugar, susurró Chench y Aolian, levantándose con cuidado, y sacando varios bidones de gasolina para verter su contenido en el agua, y que éste corriera con el río. Soo asintió. Chench y Aolian sabía que el punto débil de los monstruos del tipo oscuridad, era el fuego, y vino preparado para ello. Esta vez, él había tenido tiempo para prepararse, y aunque aún no llegaban todas las cosas que compró en la de Edward, la gasolina era un bien común, y él tenía varios tanques llenos. Y un minuto después, había una capa de gasolina sobre el río, y ésta se extendía llegando cerca de la montaña de Wyrm cornudos, lo que hizo que el olor despertara al gran Wyrm con cuernos, y a los más pequeños, justo cuando Soo lanzaba su habilidad, creando un gran fénix de fuego, que incendió todo el río, con excepción de su bote de madera. A pesar de que el agua era un mar de fuego, los Wyrm saltaron a ella en ambas direcciones del río, y también el Wyrm gigante. Bárrelos, dijo Chench y Aolian, y el río fue barrido por un fénix de fuego, que tenía una fuerza de clase A más, pues a pesar de que Soo era de clase B, esta era una habilidad clase S, no inferior a la suya, además estaba combinada con la varita de Amon, que era un arma absurda, diseñada para el uso de un boss. El fénix de fuego se movió por la superficie del agua alrededor del bote de madera, quemando y convirtiendo en polvo a los pequeños Wyrm que ya chillaban en agonía, y estaban medio muertos, al haber entrado al mar de fuego. El Wyrm gigante, ya estaba a 30 metros de ellos, y se acercaba al bote como una flecha debajo del agua para esquivar las llamas de la superficie, pero Chench y Aolian sonrió con frialdad, y Misifu saltó de su cabeza para caer en medio del bote, que se hundió un poco, pero Misifu se mantuvo firme, y de su cuerpo saltaron 7 clones, que cayeron en el agua en llamas, sumergiéndose como un clavadista profesional, a más de 20 metros de distancia, donde ya se acercaba la flecha de agua. Un par de segundos después de que los 7 clones se sumergieran, emergieron junto al Wyrm gigante, aferrándose al enorme cuerpo de este con todas sus zarpas, lo que hacía que el Wyrm gigante chillara de desesperación, pero al salir del agua los 7 clones activaron la habilidad de corte, y sus garras cortaron a través del Wyrm, como si este estuviese hecho de mantequilla, pues los 7 clones eran bestias de clase A más, y el Wyrm, una bestia de clase A. Luego de cortar al Wyrm en trozos, los clones desaparecieron convirtiéndose en luz, y volviendo hasta Misifu, que se convirtió en un gato pequeño, para saltar a la cabeza de Chench y Aolian, que tenía 2 pistolas en las manos, atentó a cualquier Wyrm que traspasara el mar de fuego, y escapara a la masacre que estaba haciendo el fénix de fuego, que convertía en cenizas a cientos de Wyrm zombies por segundo, mientras Soo dirigía sus movimientos alrededor del bote con la varita de hierro, sin parecer en lo absoluto agotada. Soo no dejó escapar a ninguna de los Wyrm pequeños, y en solo un minuto, ella barrió con todo, mientras Chench y Aolian se mantenía atento, con sus 2 pistolas de clase A en las manos, por si algún Wyrm lograba colarse y saltar al bote, pero ninguno pudo hacerlo, porque se convertían en cenizas, solo con acercarse a unos metros del fénix de fuego, no había ninguna lucha, era una masacre. Y cuando todo estuvo despejado, Chench y Aolian se apresuró a remar, y unos minutos después, la puerta de salida de este túnel estaba cerca, y a la orilla del río había una playa de unos 20 metros, y una enorme puerta, que sin duda era una salida. El río continuaba, pero Chench y Aolian no apostaría su vida en el agua y se acercó a la playa.
como recompensa por haber matado al Wyrm Zombie gigante, que era como se llamaba el enorme bicho, Chen Xiaolian recibió 100 puntos, el sistema era realmente tacaño con sus recompensas, pero también obtuvo un alma de bestia Wyrm Zombie de clase A, que valía unos 2000 puntos, por lo que se podía compensar. Opa, cada uno de los pequeños bichos daba un punto, por lo que obtuve 3000 puntos y 3000 fragmentos de Wyrm Zombie, dijo Soo, mientras descendían del bote. Los fragmentos son materiales, podremos venderlos luego a los grandes gremios, dijo Chen Xiaolian acariciándole la cabeza a Soo, que sin duda, obtuvo un buen botín. Los materiales como estos servían para subir mascotas de clase, para hacer armas, como alimento de mascotas, o para mejorar habilidades, nunca se sabía todos los usos de los materiales, pero estos siempre eran escasos. Chen Xiaolian dudaba que hubiera muchos despertados que pudieran hacer una masacre del mismo nivel que Soo, y obtener varios miles de piezas de materiales de una vez. Soo, toma una sangre de bestia de nivel bajo, así, en media hora, habrás recuperado la energía perdida, dijo Chen Xiaolian y Soo asintió.